Hola amigos. Bienvenidos al canal de noticias de ACODAP. La asociación que preside el juez Fernando Presencia contra la corrupción y en defensa de la acción pública. Nota de prensa del jueves 13 de octubre de 2022. Conde Pumpido, el magistrado estrella del Tribunal Constitucional, sospechoso de corrupción. 3 magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera de la causa a Felipe González. Unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podrían descubrirlo y acreditarlo. ACODAP ha formulado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el actual magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido Tourón, por hechos ocurridos en el año 1996 cuando acababa de ser nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La denuncia presentada ante el máximo órgano de gobierno de los jueces hace alusión a unas cartas nunca cuestionadas, que fueron recuperadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. Las misivas podrían acreditar que 3 magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez. De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del gobierno en la que le anticiparía en privado, que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA. Esa misma carta habría servido al entonces magistrado del Tribunal Supremo para comunicarle a Felipe González que aceptaba la cantidad que se le había hecho llegar a través de un intermediario. En ella se lee lo siguiente: estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto. La carta atribuida a Conde Pumpido advierte que esa cantidad tendrá que hacerla extensiva a otros 2 miembros de los 10 que acordarán que el próximo día 4 de noviembre no se le cite, ni tan siquiera, en calidad de testigo. En el texto se esmera por eludir cualquier duda sobre el importe al que debía ascender lo que parece un soborno en toda regla. Conde Pumpido aclararía: habrá que multiplicar por 3 la cantidad acordada para mi persona, pues seremos 3 y no 1 los magistrados que con nuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor. Igualmente se aseguraría de que el pago de la dádiva se realizara correctamente y sin lugar a dudas el magistrado habría dicho en el escrito: sabe dónde tiene que depositarme la cantidad acordada, y le volvería a insistir al entonces presidente del gobierno que esa cantidad ha de multiplicarla por 3. El contenido de la carta insiste lo indecible, en abrumador exceso, en el pago de la cantidad destinada a lo que sería el soborno y aclararía el magistrado que él personalmente se encargaría de hacérsela llegar a los otros 2 magistrados, a los que en ningún caso identifica. En esta carta atribuida a Conde Pumpido no se obvia la existencia de daños colaterales. El magistrado le recordaría a Felipe González que no correrán la misma suerte los mencionados Barrio Nuevo, Vera y demás encausados, quienes para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado deberán, de acuerdo con lo pactado, ser condenados a penas ejemplarizantes. Este documento forma parte del expediente judicial numerado como recurso 20.206/2006 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, incoado como consecuencia de una querella interpuesta contra el entonces fiscal jefe superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, al que se le acusaba de haber organizado una presunta trama mafiosa para la comisión de multitud de delitos, y entre ellos supuestamente un elevado número de asesinatos. Según el querellante, la carta dirigida a González habría sido utilizada por el fiscal jefe de Cataluña para extorsionar al que en ese momento era el fiscal general del Estado, precisamente Cándido Conde Pumpido, para que obstaculizara cualquier investigación que pudieran haber emprendido los magistrados del Tribunal Supremo. En el documento que es fotocopia de la carta, aparece manuscrito y firmado en su margen superior un texto, que se atribuye por el querellante a Mena, donde se indica lo siguiente: Cándido, esta es la carta de que te hablé y que conoces a la perfección. No me obligues a utilizarla en tu contra.
Ayúdame a deshacerme del querellante y te compensaré. Meses después José María Mena se jubilaría, facilitando de este modo el archivo de la querella por la pérdida de aforamiento del principal querellado. El auto de inadmisión a trámite de la querella, que se acordó 9 meses después de su formulación y tras la práctica de diligencias de investigación, no cuestionó ninguno de los documentos que fueron incorporados a las actuaciones. Como señala ACODAP en su denuncia dirigida al máximo órgano de gobierno de los jueces, la Directiva de la Unión Europea 2019/1024 de 20 de junio, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, contempla como derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión el acceso a los documentos incorporados a cualquier archivo público de los juzgados y tribunales. ACODAP como denunciante pide investigar estas cartas atribuidas a Conde Pumpido, pues de comprobarse que son auténticas, revelarían un caso gravísimo de corrupción judicial, como sería el hecho de que 3 magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento a Felipe González Márquez. La denuncia de ACODAP sigue diciendo que, más allá de la responsabilidad penal de estos nuevos hechos, la investigación de aquellos documentos podría poner en cuestión la validez de los criterios que viene utilizando el propio Tribunal Supremo desde hace casi 20 años, para justificar en España la persecución a la que de manera constante y sin tregua, han sido sometidos los denunciantes de corrupción. Conde Pumpido, ponente de la conocidísima y polémica sentencia del Tribunal Supremo segunda 192/2001, llegó a escribir que solo la demostración de la veracidad de la imputación permitirá el amparo de esta causa de justificación, la exceptio veritatis del artículo 207 del Código Penal, pues de otro modo entra en juego la presunción de inocencia de los calumniados, que determina la falsedad de una imputación delictiva no acreditada. ACODAP advierte en su escrito que la doctrina contenida en esta sentencia es abiertamente ilegal, porque entiende que quien de esta manera goza de la presunción de inocencia es el querellante, y no el querellado acusado por el delito de calumnias, cuando para el resto de los delitos el juego de la presunción de inocencia es justo el contrario. Quien debe de gozar de la presunción que concede este derecho es el acusado por el delito de calumnias, y nunca el querellante. Desde la perspectiva que ofrecen ahora esas cartas, resultaría que Conde Pumpido habría prevaricado al redactar aquella sentencia, de la que podría haberse aprovechado él personalmente para ponerse a cubierto de futuras denuncias por corrupción. Por eso, se solicita en la denuncia que sea el Consejo General del Poder Judicial quien solicite al Tribunal Supremo el expediente completo correspondiente al recurso 20.206/2006 tramitado en la Sala Segunda, todo ello para permitir la reutilización de los documentos que aparecen en el mismo, de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 2019/1024 de 20 de junio, dando cuenta de ellos tanto a la Fiscalía del Tribunal Supremo como a la asociación denunciante para el ejercicio de las acciones penales que resulten oportunas. ACODAP aclara que su denuncia se fundamenta en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas denunciantes y alertadores de corrupción que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, y que prohíbe las represalias. Estimados amigos, esto es todo por hoy. Continuaremos trabajando e informando. Ni un paso atrás. Recuerda que puedes ayudarnos en la lucha contra la corrupción, contra esta lacra que destroza personas y familias, aportando €1 al mes en el grupo Timen de ACODAP. Tu colaboración es muy importante, cada vez somos más.